Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Handersel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En la vida de Kerem Bürsin, el amor no se limitaba a las relaciones románticas. Para él, el amor era la esperanza oculta en una mirada, la confianza sentida en un roce y, a veces, un momento compartido en silencio. Un día, tras un intenso rodaje, quiso escapar del bullicio de Estambul. Caminó hacia la costa. Mientras el atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas, sus emociones se desbordaron con esos mismos colores. En ese instante, reflexionó sobre las múltiples formas que el amor le había dado. Recordó el amor puro y apasionado que había experimentado en su juventud. Su corazón nunca había latido tan rápido, incluso el sonido de la voz de alguien le había transformado el mundo. Pero con el tiempo, aprendió que el amor no era solo un latido acelerado, también era paciencia, comprensión y sacrificio. Luego llegaron las amistades que entraron en su vida. Las risas que compartió con sus compañeros en el set, los amigos que lo apoyaron en los momentos difíciles, quizás esta era la forma más fuerte de amor, el apoyo incondicional. Y luego estaba su familia, su amor era el refugio más seguro de su vida. Saber que siempre tendría un lugar al que regresar, pasara lo que pasara, siempre le daba fuerzas. Kerem se quedó de pie junto al mar y respiró hondo. Comprendió entonces que el amor no se limitaba a una sola persona ni a un solo momento. El amor era un sentimiento que impregnaba cada instante de la vida, un viaje que nutría y hacía madurar a la persona. Sonrió, porque ahora lo sabía, el amor no era algo que se encontraba, era una historia para vivir. Estrella fugaz. Para Kerem Bürsin, el amor fue la emoción más compleja y a la vez la más auténtica de su vida. Una noche, mientras caminaba solo bajo las luces de Estambul, reflexionó sobre su pasado. Éxito, fama y aplausos, lo tenía todo. Pero lo que más le marcó fueron los amores que había vivido. Su primer amor fue la expresión más pura de su juventud. En aquel entonces, el amor solo significaba emoción. Esperar un mensaje, soñar durante horas con una sonrisa, pero ese amor le enseñó que perder también forma parte de amar. Pasaron los años, diferentes personas entraron en su vida. Cada una le mostró una faceta distinta del amor. Algunas le enseñaron paciencia, otras confianza, y otras que irse también era una forma de amar. Un día, solo entre tomas, una frase cruzó por su mente. Amar no se trata de cambiar a alguien, sino de aceptarlo tal como es. En ese momento comprendió que el verdadero amor consistía en amar con imperfecciones. No existía la historia perfecta, ni la persona perfecta. Pero sí existía el sentimiento correcto. A medida que avanzaba la noche, contempló las estrellas. Una sensación de paz lo invadió. Porque ella había dejado de perseguir el amor y había comenzado a comprenderlo. Y quizás por primera vez, su corazón no tenía que pertenecer a una sola persona. El amor se había transformado en una luz que crecía en su interior.
Chispas. Kerem Bürsin acababa de salir del plató tras una entrevista y caminaba por las calles de Estambul que se iban desvaneciendo en la noche. La ciudad bullía de gente, pero su corazón permanecía extrañamente silencioso. Porque esa noche buscaba la respuesta a una pregunta que lo había atormentado durante años: ¿qué es el amor, en realidad? Lo primero que le vino a la mente fue aquel amor inolvidable que había vivido en su juventud. Su corazón era entonces más valiente, más frágil. Se había entregado por completo a alguien, imaginando un futuro junto a esa persona. Pero la vida no siempre sigue el mismo camino que los sueños. La separación le había enseñado que el amor no se trata solo de reencuentro. Luego llegaron otros amores que entraron en su vida. A veces sentimientos que comenzaron con una mirada, a veces sentimientos que crecieron lentamente. Cada uno le enseñó una lección diferente. En uno, se encontró a sí mismo, en otro, se perdió. Pero el momento que más lo cambió fue una larga conversación que tuvo con su madre un día. Su madre le había dicho: el verdadero amor es el que no te cansa, el que te acepta tal como eres. Desde ese día Kerem dejó de buscar el amor. Empezó a vivirlo. En pequeños momentos, en una simple taza de café en una cafetería, en risas compartidas con amigos, incluso en momentos de soledad. Un día, ella estaba sentada en la playa contemplando la puesta de sol. El cielo se oscurecía lentamente. El único pensamiento que cruzó por su mente fue: el amor no se trata de poseer a alguien, se trata de ser libres juntos. Y en ese instante comprendió que todos los amores de su vida, los que llegaron y se fueron, los que permanecieron o quedaron incompletos, la habían convertido en quien era hoy. Sonrió, porque ya no perseguía el amor. El amor ya estaba dentro de ella. Estrella fugaz. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.